Pasé los últimos 5 meses estudiando holandés en la aplicación Mondly y soy capaz de hablar hoy en día. Te cuento todo en este video. Hola, mi nombre es Julio del canal Idiomas con Julio y hoy te cuento mi experiencia con Mondly, una aplicación para el aprendizaje de idiomas. Empezamos con cómo funciona. Es simple. Mondly tiene módulos. En cada módulo hay lecciones y cada lección toma alrededor de 5 minutos o 10 minutos, depende, porque cada uno va a su ritmo. Yo lo hacía en 5 minutos y contando todos los módulos hice 45 horas más o menos. Me falta solo un último módulo y termino todo Mondly. No está mal, creo yo. Les voy a mostrar el número de horas que he hecho en las estadísticas. Estadísticas, veamos. Uy, ya casi tengo 50 horas. Sí, más de lo que pensaba. Ok, 50 horas para terminar todo. Luego de pasar 5 meses en esta aplicación, decidí hacer un análisis de la estructura y del tipo de ejercicios que sigue Mondly. Encontré 8 diferentes tipos de ejercicios que se presentan en cada lección. Voy a enumerarlos uno a uno y luego voy a pasar al ordenador a mostrarte en vivo y en directo cómo funciona. El primer tipo es o se trata de unir palabras con imágenes. Segundo tipo, completar los espacios con la palabra correcta. Tercer tipo, traducir una frase a tu idioma dándote las palabras en desorden. El cuarto tipo es traducir la palabra de tu idioma al idioma que aprendes con letras en desorden. El siguiente tipo, el número 5, es traducir una frase de tu idioma al idioma que aprendes con opciones múltiples. El sexto tipo es, ya tienes que grabar una frase, tienes que repetir hasta que la pronunciación sea correcta. El séptimo tipo son los audios de una frase en el idioma que aprendes y tienes que traducirla a tu idioma poniendo las palabras en orden. Octavo, traducir una frase del idioma que aprendes a tu idioma con opciones múltiples. Y hay un extra, ¿de acuerdo? Que es la recapitulación de todas las palabras y frases que se usaron en la lección. Aquí les muestro un ejemplo. Estoy dentro de la aplicación Mondly. Como pueden ver, Mondly tiene diferentes módulos, que son temas en realidad. Lo que ven aquí, por ejemplo, animales, hotel, ir de compras, en el aeropuerto, etcétera. Yo ya casi he terminado todo, solo me falta uno que se puede diferenciar de los otros porque no está en color verde. Entonces, yo voy a mostrarles un ejemplo de un módulo que está en verde, quiere decir que ya lo terminé, pero lo puedo volver a abrir y repasarlo, si eso no es un problema. Ya abrí el módulo, dentro de este módulo hay lecciones, hay 8 lecciones, bueno, en realidad hay 6 lecciones, más una lección de conversación y una de vocabulario. Vamos a hacer solo una lección ahora. Empezamos. Zoon, moeder, dochter, vader. Dit is mijn vader. Moeder, Dit is mijn moeder. dochter, zoon. Heeft u een zoon? Dit is mijn zoon. Dit is mijn dochter. Heeft u een dochter? Vader, Dit is mijn vader.
Dit is mijn moeder. Dit is mijn zoon. Heeft u een zoon? Heeft u een dochter? Dit is mijn dochter. Dit is mijn vader. Dit is mijn moeder. Heeft u een zoon? En esta parte tengo que usar el micro. Vamos a hacer el ejercicio. Tengo que grabar mi voz. Have you en son? No está bien. Probamos otra vez. Have you en son? Dit is mijn zoon. Heeft u een dochter? Dit is mijn dochter. Vader, dochter, moeder, zoon. Dit is mijn vader. Dit is mijn moeder. Heeft u een zoon? Dit is mijn zoon. Dit is mijn dochter. Heeft u een dochter? Una particularidad de Mondly es que te permite ver al final de cada lección las palabras que aprendiste. Aquí tienes una lista con las traducciones, por ejemplo, y además también tienes la conjugación de algunos verbos que viste. Así que esto es muy útil para no olvidar. En cada módulo también hay una parte de conversación. Por ejemplo, aquí vamos a repetir este ejercicio, esta lección, donde Ja hoor, het is een foto van mijn familie. aquí hay una conversación entre A y B. Vamos a hacer el ejercicio para que vean cómo funciona. Mag ik deze foto eens zien? Y yo doy clic aquí y tengo que grabar mi voz. Mag ik deze foto eens zien? Mag ik deze foto eens zien? Seguimos. Ja hoor, het is een foto van mijn familie. Ja hoor, het is een foto van mijn familie. Ja hoor, het is een foto van mijn familie. Is dit je vader? Is dit je vader? Is dit je vader? Nee, dit is mijn opa. Nee, dit is mijn opa. Nee, dit is mijn opa. Ze zien er echt leuk uit. Ze zien er echt leuk uit. Ze zien er echt leuk uit. Ja hè? En dit zijn mijn tante en oom. Ja hè, en dit zijn mijn tante en oom. Ja hè, en dit zijn mijn tante en oom. Gaaf. En wie is dit? Gaaf, en wie is dit? Gaaf, en wie is dit? Dit is mijn broertje. Ik heb ook een zus. Dit is mijn broertje, ik heb ook een zus. Dit is mijn broertje, ik heb ook een zus. Staat zij op deze foto? Staat zij op deze foto? Staat zij op deze foto? Ja, daar naast mijn ouders. Ja, daar naast mijn ouders. Ja, daar naast mijn ouders. En wat doen je ouders voor werk? En wat doen je ouders voor werk? En wat doen je ouders voor werk? Ze zijn dokter. Ze zijn dokter. Ze zijn dokter. Je hebt een grote familie. Je hebt een grote familie. Je hebt een grote familie. En een heel gelukkige. En een heel gelukkige. En een heel gelukkige.
Masselaar. Maselar. Maselar. Y ahora puedo repetir todos los audios que grabé y hacer una conversación entre A y B solo con mi voz. Vamos a ponerle play. Aquí. Mag ik deze foto eens zien? Ja hoor, het is een foto van mijn familie. Is dit je vader? Nee, dit is mijn opa. Ze zien er echt leuk uit. Ja hè, en dit zijn mijn tante en oom. Gaaf, en wie is dit? Dit is mijn broertje. Ik heb ook een zus. Staat zij op deze foto? Ja, daar naast mijn ouders. En wat doen je ouders voor werk? Ze zijn dokter. Je hebt een grote familie. En een heel gelukkige. Masselaar. El precio. ¿Cuánto cuesta Mondly? Ahora hay una oferta para estudiantes que, si no me equivoco, y voy a mirarlo ahora mismo. A ver, el precio está 10 euros por un idioma por mes. Si se van por 12 meses, está 47 euros el año. Por un idioma también. Y la última opción, pero no la voy a mirar ahora porque es un poco caro y no se lo recomiendo, es a 89 euros. Actualmente ese es el precio. Lo que más me gusta de esta aplicación de Mondly es que está bien diseñada. Los gráficos, las animaciones son ideales, a mí me gustan. La grabación del audio está bien hecha, o sea, se escucha bien, es una persona que ha grabado, no es una máquina que graba los audios. Entonces esa parte es muy buena. Además se puede usar en diferentes dispositivos, teléfono, tableta o en el ordenador. Entonces eso es lo que más me gusta de esta aplicación. Lo que no me gusta, y tengo que decirlo, incluso lo he anotado aquí, es que una vez terminado todos los módulos no eres capaz de hablar fluidamente. No, es solo una base la que vas a tener y falta el contexto. Falta también una estructura. Si tú decides tu estructura, o sea, vas de un tema a otro y vas así, así, no vas a aprender verdaderamente en orden. Entonces yo necesito un orden, una estructura para saber que estoy mejorando. Y aquí solo aprendes frases, no vas a aprender gramática o no vas a aprender algunas particularidades del idioma, las excepciones. Esas cosas no se ven aquí, eso solo se ven en un salón de clases o con un profesor. Y ahora lo que todos quieren saber, los resultados. ¿Aprendiste, Julio? ¿Ahora puedes hablar holandés? Más o menos, ¿de acuerdo? No tengo un nivel intermedio, pero puedo decir cosas básicas. Y para esto tomé una clase en italki para mostrar o para verificar si verdaderamente soy capaz de hablar. Entonces voy a dejarles el video, el extracto de esa clase que tuve de conversación. Así ustedes mismos pueden juzgar y dar su opinión, si quieren, de si soy capaz o no de expresarme. Can you already introduce yourself in Dutch? Maybe you would like to try. Ik ben Julio. Ik ben de 33. Ja, 33. Ik woon in Brussels. Oké. Brussels. Ja. Ik werk. Ik werk? Ik werk in een bank. Ja, in een bank. Oké. Ik werk in een bank. 4 maanden? No. 4 maanden? 4 maanden? 4 maanden, ja. 4 voor maanden. 4 maanden. Pero desde mi punto de vista, creo que hice un progreso. Se ve que puedo ya decir cosas. Entonces me siento bien con los resultados. Para hacer 5 meses no está mal. Estoy en contacto con el idioma, ¿cuánto? 30 minutos por día es lo que hago, el tiempo que me toma hacer los ejercicios, nada más. Y ahora las conclusiones. Esta aplicación se las recomiendo, sin duda,
si quieren iniciarse con un idioma. De preferencia que sea un idioma no tan complejo como el chino o el ruso, etc. No, pero si es un idioma como el inglés, el holandés, el alemán, quizás, o el francés, sí lo recomendaría para los niveles básicos, porque es mejor tener una base y luego poder tomar clases con un profesor o tomar clases en una escuela de idiomas. Pero creo que tener una base siempre es útil, según mi experiencia. Espero que este video les sirva para tomar la decisión si quieren entrar a la aplicación Mondly. Las pruebas hablan por sí solas, ya pueden juzgar ustedes mismos. Les deseo un muy buen día. Hasta pronto. Chao, chao.